Hoy en motores, Rodrigo Lugón ganó en Buenos Aires en el TN Clase 3. Y también en Buenos Aires, en el TN, la Clase 2, triunfo de Gonzalo Antolín, la tercera en la categoría. Tercera victoria en la temporada para Max Verstappen en la Fórmula 1 en Monza. Y en Buenos Aires también hubo Turismo Carretera 2000. ¿Quién fue Josito Di Palma, el que se llevó todo en la catedral? También en Buenos Aires, pero vamos ahora al MotoGP y la victoria de Alex Márquez. Y atención, porque en Moto 3 vamos a estar hablando de lo sucedido con los argentinos, por supuesto, Perrone. Y vamos a estar con el NASCAR. Denny Hamlin ganó por quinta vez en la temporada, victoria 59 en su historia. Y en la Fórmula 4, por supuesto, la Fórmula 4 checa, Gino Trappa se consagró campeón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos motores, como cada domingo, ya una costumbre junto a Agos Escalice. Hoy Agos acelerando de entrada, ¿no? Porque tenemos muchísimo para tratar en esta media hora. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas Muy bien, noches para vos y para todos. Sí, así es, que fin de semana fantástico, ¿eh? Ponemos primera aquí en motores, no solamente en la Argentina con el turismo nacional y la carrera de los 200 pilotos, sino con Fórmula 1 y todo lo que deja el deporte motor en este gran fin de semana. Dice Agos, carrera de 200 pilotos. Vamos a sumar también en la consideración lo que sucedió con el turismo nacional clase 3 y la victoria de Rodrigo Lugón en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a meternos primero en la carrera de invitados, que tuvo mucha actividad. Y un ganador, Antonino García, que no había ganado en esta categoría, pero sí había ganado 3 veces la carrera de invitados del TC 2000 en este mismo escenario. Así es, Antonino García con el auto de Facundo Márquez, que después vamos a repasar, porque claro, recordemos que los invitados con las posiciones en esta carrera determinaban de qué manera largaban los titulares su final, ¿no? La carrera de los 200 pilotos, que ha sido fantástica en el Coliseo Porteño con una cantidad de público impresionante. Segundo se ubicó Germán Todino con el auto de Jerónimo Tetti. En la tercera posición Agustín Canapino, que fue binomio de Manuel Mayo. Exactamente, Todino largando en el cuarto puesto, termina en el podio. Una remontada espectacular de Agustín Canapino, que largó 19º y terminó metiéndose en el podio en la carrera de invitados de la clase 3 que se desarrolló hoy en el Autódromo Los Hermanos Galvez en la ciudad de Buenos Aires, con mucha actividad, con sobre todo también muy buenas competencias para atraer al público. La victoria de Antonino García le iba a posibilitar finalmente, como decía recién Agos, a Facundo Márquez ser el piloto que iba a largar adelante en clase 3. Claro, junto con Jerónimo Tetti, ¿no? Después vamos a estar repasando lo que fue ese golpe, ese toquecito que tuvieron los dos. Recordemos que acá ganó Rodrigo Lugón, que largaba en la séptima posición, que fue escalando, y en un momento después de este choque que vamos a ver ahora en las próximas imágenes. Claro, fue ni bien comenzó la carrera, acá aparece ese toque entre ambos que también generó algo de polémica. Toman la delantera, aparecen por allí Manuel Mayo, aparece Facundo Chapur, aparece Joel Gassman, y bueno, después justamente Rodrigo Lugón con una gran maniobra que ya también vamos a repasar, termina quedándose con la primera posición y avanzando aquí en Buenos Aires. Exactamente, lo que fue su segunda victoria en la categoría en el año, sucediendo y repitiendo lo hecho ya por pilotos importantes en la categoría como Jorge Barrio, que obtuvo también un par de victorias, como Santero también. Bien, para tener el análisis de lo de Rodrigo Lugón, después vamos a apreciar la maniobra, pero el momento que supera a Manuel Mayo es espectacular. Ya lo había hecho anteriormente, venía avanzando y termina de coronar una muy buena victoria que lo pone claramente como un gran exponente de la categoría, pensando en el final del campeonato. Bueno, y decíamos, no hablabas de Julián Santero, por supuesto siempre referente, terminó en el puesto número 12 Julián, y recordemos que Jorge Barrio también, en alguna cuestión que tuvo algo de polémica, tuvo que abandonar en la vuelta número 8 después de recibir un golpe fuerte de Matías Muñoz Marchesi. Bueno, ha pasado de todo, realmente fue una carrera excepcional que nos ha ofrecido la clase 3 y gran victoria entonces para Rodrigo Lugón, que desde el séptimo lugar pudo escalar el primero y de esta manera levantar el trofeo en el Coliseo Porteño. Ahí en las últimas vueltas estaba Franetovich en el segundo lugar, finalmente es Lucas Vicino con Toyota Corolla quien logra ubicarse en el segundo lugar, y Ever Franetovich termina con el Ford Focus en el tercer escalón del podio. Las posiciones: Julián Santero
amplía su ventaja sobre Jorge Barrio, 2.58 para el mendocino, 201 para Jorge. Rodrigo Lugón se acerca y llega a 192 y Jerónimo Tetti, más allá de todo lo que sucedió hoy, con 185 puntos. Quinto lugar para el sureño José Manuel Ursera en la clase 3 del Turismo Nacional. Bueno, y hablabas de Rodrigo Lugón, justamente quien fue quien ganó, escala la tercera posición en el campeonato, y esto decía después de ganar en Buenos Aires. Sabíamos que iba a ser una carrera donde la primera vuelta había que sobrevivir y después cuando quedamos más o menos organizados vi que el ritmo del auto era muy bueno, empecé a apretar y la verdad que salieron maniobras muy lindas, así que contento, disfrutar un montón esto y estamos prendidos en el campeonato, creo. Contento, feliz el de Villa Allende en la provincia de Córdoba. Vamos ahora precisamente a meternos en esas maniobras que él mencionaba recién en la nota que le permitieron ser el gran ganador del domingo. Bueno, acá estamos en la vuelta número 7, entonces, repasando lo que fue la maniobra, la de Lugón, sobre todo este sobrepaso a Joel Gassman, Y a partir de acá, hasta el final, Miguel, sin inconvenientes, avanzando posiciones. Ya en la vuelta 4 estaba en el puesto número 3. Así que fue avanzando con mucha paciencia y, bueno, por supuesto, también con buena muñeca, ¿no? Pudo quedarse con la primera posición. Sí, demostrando sus condiciones, demostrando también por qué es uno de los grandes animadores del turismo nacional clase 3 tras la victoria en la ciudad de Buenos Aires en la prueba de los 200 pilotos. Bueno, también a margen de la maniobra vamos a repasar lo que ha sido la polémica. Recién estábamos hablando lo que pasaba con Márquez y con Tetti, que habían partido justamente en la primera fila. Esto fue lo que pasó y que terminó derivando en justamente pasar a las primeras posiciones para otros pilotos. Mira, esto sucedía. Vuelta 2, los dos habían largado adelante, empezaban a luchar por el primer lugar y sucedía esto, y esto nos decía Facundo Márquez. Salimos acelerando juntos. La verdad que no entiendo si es que no me vio o lo hizo a propósito, porque fue muy alevoso como me dejó sin pista. Totalmente lícita la maniobra que inicié yo en la 1, como te digo, corriendo todo el riesgo por fuera. Ni siquiera es que me apoyé en su auto para poder doblar, le dejé bien el espacio por dentro y yendo hacia la curva 2 me deja sin pista directamente. Al dejarme sin pista me voy al pasto y cuando intento traer el auto ya venía todo roto y bueno, y pasó lo que pasó, pero la maniobra, a ver, todo el quilombo se genera antes cuando él me deja sin pista. Bueno, estaba la polémica justamente de este fin de semana que ha dejado palabras de protagonistas allí en Buenos Aires, donde también pasó de todo y corrió otra categoría. Exactamente, vamos a meternos en la clase 2 también en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una competencia para resaltar con maniobras realmente impactantes y sobre todo con un ganador claro de la competencia como fue Gonzalo Antolín, el de San Rafael en la provincia de Mendoza. Festejó en la carrera de titularidades de la clase 2. Y lo hizo sumando importantes puntos para el campeonato. La primera victoria, aparte para él en el torneo. La tercera en la categoría. Después la vamos a repasar porque estamos con el comienzo. Y también, bueno, la clase 2 siempre pasa con el turismo nacional, pero la clase 2 particularmente nos regala espectáculos siempre muy buenos. De hecho, en la jornada anterior, recordás que hubo una polémica el sábado por ese toque de Tomás Vitar con Josito Di Palma, ¿no? Justamente, que termina haciendo que Vitar, digamos, la posición en la que terminaba Vitar, determinaba su compañero, el binomio, de qué manera largaba en la jornada de hoy, ¿no? Así que, bueno, pudo avanzar finalmente Gonzalo Antolín y quedarse con la victoria. Sí, que había tenido anteriormente aquel incidente sí, que repasamos hace un par de semanas y por eso lo festeja con mucha alegría, ¿no? El hecho de poder ganar por primera vez en la temporada en la clase 2. Terminó con auto de seguridad la competencia por el choque de Reynoso y Cuatrochi, sí, en la vuelta 15. Segundo, Joaquín Cafaro. Y tercero, Iñaki Beitía. Ahí completaban el podio. Bueno, acá tenemos las posiciones. Francisco Coltrinari es el líder del campeonato de la clase 2 con 198, 195,5 para Bautista Damiani. Gonzalo Antolín con la victoria de hoy se ubica tercero con 192 y Joaquín Cafaro 189 en el cuarto lugar de la clase 2. Bueno, al igual que Rodrigo Lugón en la clase 3, en la tercera posición, justamente Gonzalo Antolín con esta victoria asciende a la tercera posición y esto decía después de ganar en Buenos Aires. Nosotros no habíamos ganado, por eso era la urgencia obviamente y la diferencia de necesidades con Joaquín. Joaquín creo que entendió que yo iba a ir a arriesgar todo lo que tenía y bueno, no ofreció resistencia. Como bien dijiste, no era necesario el relanzamiento o al menos no era lo que ustedes esperaban en pista. No. Previo a eso la diferencia era clara y
Y bueno, nada, yo la verdad que corrí a fondo todas las vueltas, intenté no regular porque por ahí cuando uno se relaja comete algún error. Y bueno, nada, se dio una linda carrera, gran ritmo y bueno, después terminarlo con la auto de seguridad para relajar un poco. Bueno, seguimos en motores, nos vamos directamente a Monza, uno de los circuitos más emblemáticos, más simbólicos de la historia de la Fórmula 1, 75 grandes premios allí y bueno, con la presencia de Franco Colapinto, con Max Verstappen largando en la pole y con los McLaren siempre amenazando los grandes protagonistas de la temporada 2025 en la carrera que se disputó hoy en el Gran Premio de Italia. Así es, victoria para Max Verstappen, acá vemos imágenes de la largada. El momento en el que, bueno, una muy buena largada de Max, las quejas de Lando Norris, ¿no? Recordemos que habíamos escuchado lo que hablaba con su equipo por la radio. Después vamos a repasar también, Miguel, la cuestión del equipo, que es lo que McLaren pide y también el no enojo de Oscar Piastri, ¿no? Que a mí me sorprende. Pero bueno, acá nos quedamos con la largada. Después finalmente le piden a Max Verstappen que le devuelva la posición. Max lo vuelve a pasar y a partir de ahí, en la vuelta número 4, toma el liderazgo y me parece más que valioso. Porque hoy en día es muy difícil con cualquier auto, por más que sea un Red Bull y por más que sea Verstappen, poder hacer el mejor tiempo y poder quedarse con una carrera frente a estos dos autos que son velocísimos. Además, profundizar la ventaja, sacar segundos realmente importantes. Vuelve a la victoria Max Verstappen en Monza, lo había hecho en 2021. Es la victoria número 66 para el neerlandés en esta categoría, la máxima de lo que es el automovilismo internacional. Tercera victoria del año para Max Verstappen y de esta forma, una forma de colocarse ahí, ¿no? De demostrar las condiciones del campeón que pudo marcar rápidamente esa ventaja y a partir de ahí maniobrar y llegar más adelante que nadie con Lando Norris y Oscar Piastri detrás de ellos, con Charles Leclerc en el cuarto lugar, con George Russell en el quinto y Hamilton completando los 6 primeros. Ya había ganado en Suzuka y en Imola Max Verstappen, que recordemos, bueno, también por lo que es el predominio de los McLaren, le cuesta muchísimo poder sumar puntos en el campeonato. Bueno, después nos vamos a meter también a bordo del auto de Franco Colapinto, que también tuvo que, bueno, ceder la posición a Pierre Gasly, terminó Franco en el puesto 17, Pierre en el puesto número 16. Esta es la parada en boxes de justamente Lando Norris, que termina siendo lenta, con lo cual le piden a Oscar Piastri que le termina cediendo la posición, ¿no? Sí. A su compañero de equipo, cosa que es llamativa. Nos da para debatir largo y tendido, ¿no? Acerca de, bueno, cuál es la preferencia dentro de McLaren. Exactamente. Mucho no pasó en la carrera, por eso también a veces nos ocupamos de esas cosas. Oscar Piastri ve reducida su ventaja en el primer lugar, 324 puntos para el oceánico. Lando Norris, el británico, queda detrás de ellos y McLaren claramente va a sacar una diferencia que le da, sin lugar a dudas, la posibilidad de ser el líder en el campeonato de constructores de la Fórmula 1, que tendrá su próximo gran premio en un par de semanas en Bakú, en Azerbaiyán. Allí va a estar Franco Colapinto y Alpine, y allí también vamos a estar, lógicamente, aquí en Motores, reflejando por la noche todo lo que suceda en ese territorio. Y en el campeonato de constructores, Alpine está en la última posición, decíamos, ¿no? Ha sumado apenas 20 unidades. Franco Colapinto terminó en el puesto número 17 y estas son las palabras del piloto argentino después de la carrera de hoy. Bastante dura, complicada, no tuvimos ritmo y faltó bastante. ¿A lo último hicieron swap con Gasly? Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Qué? ¿Con qué objetivo? Porque estaban No sé, 16 y 17. No sé. Después de escuchar a Franco Colapinto, Agos, ¿te parece disfrutar de lo que fue la gran maniobra de la Fórmula 1? Tuvo un protagonista sobresaliente, como siempre, Max Verstappen, que largaba en la pole, que después iba a recomponerse de este momento en donde queda adelante. Fíjense cómo el neerlandés, después de esta maniobra en donde toca el pasto, ¿no? Va al pasto. Norris, sí. Norris, Verstappen corta el recorrido de la curva, queda en el primer lugar, lo obligan después a darle el lugar al piloto de McLaren. Ahí está, ¿ves? Y pero finalmente ahí lo deja pasar sin inconvenientes, pero otra vez cuando se pone en carrera Max Verstappen, el campeón del mundo, demostrando las condiciones intactas, más allá de la diferencia de autos, del potencial de la escudería McLaren. Ahí está
pasándolo bien. Sin dudas estaba la. Viste que la también te mano puedo de pasar Max. bien, Sí. le dijo Max Así es. a Lando, y fue la gran maniobra de este fin de semana en la Fórmula 1. Así es. Bueno, por supuesto, esperando el próximo capítulo, esperando lo que suceda con Franco Colapinto, el piloto argentino. Y hablando de pilotos argentinos, volvemos a Buenos Aires porque también, junto con el Turismo Nacional, corrió el Turismo Carretera 2000. Y fue un fin de semana soñado para Josito Di Palma, ganando las 2 carreras, Miguel, en esta categoría. Ganó la primera carrera del sábado, también la del domingo. Y estamos en el domingo, justamente acá, con este mano a mano. Acá lo teníamos con el auto de Valentín Yankelevich, partiendo desde la segunda posición, el auto rojo, el de Josito, que voló realmente, y tuvo un gran, pero gran fin de semana, porque recordemos que fue de los pilotos que tuvo que repartirse, era invitado en la clase 2 del Turismo Nacional también, así que se subía a un auto y se bajaba al otro. Sí, otro de los grandes protagonistas fue Sí. Agustín Canapino, que hizo casi lo mismo, ¿no? Que Sí. Josito durante todo el fin de semana, y se mete ahí en el podio Agustín, que es el líder del campeonato. Tercera victoria para Josito Di Palma en el Galvez, aquí y en esta categoría, para darle también presencia en el campeonato a lo largo de lo que fue una carrera con muchas cosas para resaltar. Tanto Sí. la de ayer sábado como hoy domingo, bueno, decíamos y sobre todo puntualizábamos lo de Josito Di Palma, sacando diferencias sobre Agustín Canapino, que con el Renault Fluence terminó a 315 milésimas. Tercero fue Humberto Krujowski, también con Renault. Y la próxima carrera será el 28 de septiembre en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ahí el auto de Facundo Arduzo, ¿no? También con quien tuvo quizás el mano a mano, problemas para Facundo Arduzo, y por eso mismo entonces avanza Josito Di Palma, volvía a levantar el trofeo fin de semana redondo para el piloto de Arrecifes. Y vamos a escucharlo precisamente, Josito Di Palma, tras la victoria, doble por cierto, durante el fin de semana en el Turismo Carretera 2000, decía esto. Fin de semana ideal, ganamos las 2 carreras, algo difícil y sobre todo que nosotros no habíamos podido lograr en Termas de Riondo, que se nos privó, así que súper feliz por la victoria. Bueno, muy bien, y dejamos entonces atrás lo que ha dejado la jornada de domingo, el fin de semana en Buenos Aires, porque claro, también tenemos que hablar de la Copa Abarth y la victoria de Facundo Doulek en esta fecha número 7. Recordemos la Copa Abarth también siempre acompañando a las categorías protagonistas del automovilismo en la Argentina. Y bueno, nos encanta porque también es parte de las formativas y para que muchos pilotos puedan seguir en actividad con carreras que siempre son muy entretenidas, aparte con lo que significa, ¿no? Correr en diferentes, o los escenarios, digamos, o los principales autódromos de la República Argentina. Sí, hacerlo como teloneros de Claro. las grandes categorías, como sucedió hoy en el Galvez. Segundo lugar para Diego Castro, tercero fue Javier Meroli en lo que fue la competencia de la Copa Abarth, como decía recién Agos, con la victoria de Facu Dudulek. La próxima carrera será el 12 de octubre en la ciudad de Rosario. Esto se vio hoy bien temprano en televisión Sí. pública también, en los diferentes canales deportivos, acerca de la transmisión que se pudo repasar. También con mucha actividad y de esta, Sí, con tremendo, mirá. incidentes, accidentes Levantaba que le dieron bandera. a la carrera mucha emotividad y mucha adrenalina. Totalmente, el gran triunfo de Facundo Dudulek. Ya estamos en la última vuelta. Acá otro toque que fue tremendo, ¿no? Con muchos autos que terminaban quedando fuera de pista. Después se podían recomponer y regresar. Y en la última vuelta, acá estaba Castro en la primera posición. Dudulek lo sobrepasa, lo supera de muy buena manera. Así que bueno, tuvo un valor especial también para él, porque en la última vuelta termina cruzando la línea de meta con la bandera cuadro siendo primero. Y acá el momento en el que recibe el premio. Bueno, algún día vamos a ir con Miguel a correr. A correr, a competir. ¿Por qué no? Nos subimos, ¿Por qué no? Nos animamos. Sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué nos vamos a animar? ¿Por qué? A ver. Porque vamos a ir con Puma Pris, la app de Puma Energy, que todos los miércoles te da un 10% off cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app de Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Bueno, hacemos una pausa muy breve, realmente fuimos Seguro a breve, toda breve, velocidad. tenemos mucho. Tenemos muchísimo, vamos a Dale. hablar por supuesto del MotoGP, del NASCAR y mucho más. Pausa en motores y ya volvemos. No perdemos el ritmo, seguimos en motores, tenemos mucho más para dar y para disfrutar del deporte motor. Y tengo un consejito para darles en este regreso y tiene que ver con ponerlo mejor, que es poner Infinia Turbo Clean, porque es un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además cuida el motor de verdad. Ponerlo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza, o sea, Infinia Turbo Clean.
Más potencia puso al fin y al cabo la familia Márquez en el Gran Premio de Cataluña del MotoGP. Fueron los grandes protagonistas durante todo el fin de semana. El sábado, en la carrera sprint, a falta de 4 vueltas, se cayó Alex Márquez y no pudo ganar el sprint, que quedó como siempre en propiedad de la familia. Mientras tanto, que aquí Alex y Marc fueron protagonistas. Bastianini trató de meterse en la discusión en lo que fue el Gran Premio de Cataluña, en uno de los lugares con mayor popularidad del MotoGP. Sí. Los dos españoles fueron protagonistas y a pesar de la victoria de Alex Márquez, está ahí nomás Marc Márquez de consagrarse por 7ª vez campeón del MotoGP. Bueno, justamente termina siendo su hermano, Alex, el que termina cortando esa hegemonía, esos triunfos consecutivos para Marc, a quien, bueno, vimos cómo quizás en algún punto, no quizás en su mejor versión, lo charlábamos con Miguel, ¿no? Viendo la posibilidad de que su hermano tenga la chance de quedarse con una nueva victoria, la segunda para él en la temporada, estirar así un poquito más la posibilidad de ganar. Hubiera sido lindo verlo consagrarse en Cataluña, pero bueno, hay que esperar, me parece que es inminente, Miguel. Es cuestión de tiempo porque la Ducati de Marc Márquez está en un momento fantástico y el piloto español también, sin dudas. Sin dudas, se va a ver una gran competencia en lo que se viene, que será en el Gran Premio de San Marino. Así se festejaba la victoria de Alex Márquez, que volvió al triunfo, su segundo del año. Hacía 4 meses que no ganaba el menor de los hermanos. Y se viene San Marino el 14 de septiembre. Marc Márquez, mirá, lidera el campeonato con 487 puntos. Buena distancia le sacó a su hermano Alex. Y en la tercera posición, Francesco Pecco Bagnaia. Bueno, vamos a hablar de Moto3 también, por supuesto, porque lo habíamos adelantado en los títulos. Tenemos que hablar de nuestros exponentes argentinos. Valentín Perrone, que sumó puntos, así es, en la fecha número 15 de esta categoría, que es la telonera del MotoGP. Exactamente, victoria para Ángel Piqueras, que pudo sobreponerse en la última vuelta, superar a Puerta, que es actualmente el líder del campeonato, pero los argentinos, los representantes argentinos, ambos nacidos en España, que representan al país de su padre, fue Valentín Perrone, 10º, volvió a sumar puntos. A pesar de haber sido el viernes el más rápido de todos los entrenamientos, tuvo algunas dificultades, se atrasó, pero bueno, tiene que conformarse con ese lugar. Y un puesto número 18 para Marco Morelli, muy interesante para este piloto argentino, que no va a correr la próxima, pero sí se aseguró las otras 5. Forma parte del programa Red Bull y no ha corrido toda la temporada, pero hoy estuvo a solo 2 o 3 puestos de quedarse con los puntos. Bueno, es realmente para aplaudir lo de los pilotos que corren con licencia argentina. Valentín Perrone, que está teniendo una temporada fantástica, llega a 12 carreras sumando puntos, y Marco Morelli también con sus primeras armas, sus primeros pasos en la telonera en esta categoría. Decía, ganó Ángel Piqueras con su KTM, Rueda muy cerquita con la KTM también en la segunda posición, y Taillo Furusato con su Honda completaron el podio. Por supuesto, el Moto3 se muda también a San Marino el próximo 14 de septiembre junto con el MotoGP, en la que quizás ahí podemos tener algún campeón, ¿no? En la máxima, ¿por qué no? Sí, y aquí seguramente deberemos esperar un poco más para conseguir y conocer el campeón del Moto3, porque José Antonio Rueda le saca a esta altura 64 puntos de diferencia Ángel Piqueras. Tercer lugar para Máximo Quiles con 168, David Muñoz 163, 4 españoles comandando las posiciones del Moto3 después de lo visto este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña. Vamos a meternos en el NASCAR. Seguimos la actividad internacional con Hamlin ganando en Madison e imponiendo condiciones por 5ª vez en la temporada y avanzando en los playoffs que definen al campeón del NASCAR. Victoria número 59 para Danny Hamlin, que estuvo por delante de Chase Briscoe, que venía de ganar. La 5ª para él en la temporada. 5ª, sí, que ganó con Ford. Segundo lugar para Chase Briscoe con Toyota. Tercero, Chase Elliott, otro de los grandes protagonistas en la búsqueda de los playoffs y del título en lo que fue la carrera que se desarrolló durante este fin de semana en Madison. Bueno, y otros pilotos también elegibles para los playoffs tuvieron problemas en esta carrera de las 300 millas, como Josh Berry, por ejemplo, que quedó en peligro. Veíamos como también, bueno, habitualmente lo sucede con el NASCAR, ¿no? Y muchos pilotos quedan afuera de pista. Bueno, siempre nos regalan espectáculos fantásticos. Por suerte aquí los repasamos en motores. Exactamente, y por suerte tenemos pilotos argentinos que nos representan muy bien en todo el mundo. En la Fórmula 4 de la República Checa hay campeón y es argentino. Gino Trappan, nacido en San Isidro, logró con el 5º puesto en una de las carreras sumar los puntos necesarios. Ya lo veníamos viendo el domingo pasado, decíamos que estaba ahí, al caer. Estaba ahí, claro. tenía que sumar y sumó, y de esta forma se consagró campeón
después de un récord de 18 carreras, 6 victorias, 294 Wow. puntos, demostrando y yendo por el camino que alguna vez él se propuso hacer, que es el mismo camino que Franco Colapinto. Totalmente. Aquí en Motores, por supuesto, lo repasamos, lo celebramos, lo felicitamos a Gino Trappa, que decíamos que al margen de esos puntos y las 6 victorias en 18 carreras, hubo 3 pole position para él, se subió 11 veces al podio en las 18 carreras para destacar en la Fórmula 4 checa. Gino Trappa, piloto argentino, muy jovencito él, dando sus primeros pasos en el automovilismo europeo, y su nombre empieza a quedar grabado. Y mira, acá está, 18 carreras, 6 victorias. Impresionante lo de Gino. Exactamente, sobre Carham, el de República Checa, el local fue el campeón, 9 puntos en el total le sacó en el campeonato el piloto argentino, lo decíamos, nacido en San Isidro y que nos representa y muy bien, por cierto, en el ámbito internacional. ¿Les parece? Ay, a ver. ¿O te parece Es el algo? momento. Ir a las curiosidades. Fíjate esta, ¿eh? ¿Qué hay? Fíjate Esta me encantó. Bueno, Bueno, mirá. esta es la histórica. Sí, O sea, por aquí, supuesto. Con con la sus Ferrari. 80 años en una Ferrari Qué simbólica. lindo auto este. El sábado dando una vuelta en Monza. Sí, mirá. Hoy le tocó a Jean Invitado. Alesi, otro histórico de Ferrari. Qué lindo eso para los fanáticos del automovilismo, que pasa en todas las categorías, ¿no? Cuando giran quizás emblemas con autos que también han marcado una época. Y acá, mira, parada en boxes, con mucho estilo, porque claro, esto fue en Texas. Y al No te puedo ritmo, mira, me encanta. No, no te puedo creer. Esto te digo, en la Fórmula 1 lo queremos, ¿eh? ¿Por qué no? La semana que viene, bueno, cuando haya carrera especial de TC, por ejemplo. Sí, en que- algún lugar que de los- campo con los gauchos, ¿no? Claro, los en La gauchos, Pampa, por ejemplo. Sí, Que con tengamos las boleadoras. algo que sea a Algo, tono, algo así, así dale. es. Bueno, hablando justamente de lo que se viene la próxima semana, Turismo Carretera en San Luis, TC Pista en San Luis y Fórmula 2 Argentina en este maravilloso circuito. En 2 ruedas, MotoGP en San Marino, Moto3 en San Marino, también el World Rally Car en Chile y, por supuesto, entraremos en el TCR World Tour en Australia y el NASCAR, que continúa en etapa de playoff en Bristol. Cuando ves todo lo que hay, decís en qué momento en Motores vamos a repasarlo, y sí lo hacemos, porque vamos a pura velocidad como el hombre del día, que por supuesto es la foto del día, y tenemos que hablar de él, de Max Verstappen, claro que sí, Super Max, Mad Max, que se quedó con la victoria, nada más ni nada menos que superando a los McLaren, que están siendo los grandes protagonistas de la temporada de Fórmula 1. No suele sonreír muy seguido, pero aquí lo hizo hoy muy bien para la foto. Max, el gran protagonista del fin de semana en la Fórmula 1. Bueno, es que es papá ahora también, ¿no? Entonces Sí, yo creo que ya está más relajado. Más Así relajado, campeón del mundo, un talento increíble es, totalmente. y la foto del día. Relajado como nosotros, que terminamos esta edición de Entró, Motores. entró en media hora. Todo, porque volamos Qué nosotros. Bueno, nos despedimos el domingo que viene. Por supuesto, rápido, porque si nos va a pasar. No, por favor. Media 10 de hora. la noche Chau, por TV chau. Pública. Chau, chau.